Antes de comenzar esta tercera conferencia sobre creación de realidad, hagamos un repaso de lo que vimos en las anteriores. Estos repasos son muy importantes, pues nuestros milenios de creencias ancestrales, sumados a nuestras propias experiencias del día a día, nos muestran una falsa ilusión acerca de la realidad. Si le creemos a nuestros sentidos, seguiremos reforzando nuestra creencia de que la realidad allá afuera es sólida e independiente de nosotros. Por tanto, seguiremos luchando con ella basados en la convicción de que solo podemos modificarla o cambiarla mediante nuestra acción física. Paradójicamente, si eso es lo que creemos, eso es justo lo que crearemos y seguiremos creyendo. Y todas las evidencias que veamos nos reforzarán esa idea. Pero resulta que esa no es la verdadera naturaleza de la realidad. Las tradiciones espirituales ancestrales nos lo vienen diciendo desde hace miles de años y desde hace al menos 100 años tenemos evidencia científica sólida que nos lo confirma. La teoría de la relatividad nos mostró que vivimos en un espacio-tiempo y que la velocidad a la cual transcurre el tiempo depende de la velocidad a la cual se mueve el observador. La misma relatividad nos mostró que la energía se convierte en masa y viceversa según la famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado. La física cuántica nos mostró que las partículas subatómicas son en verdad energía condensada y que se materializan y desmaterializan 10.000 millones de veces por segundo continuamente. También vimos que el famoso vacío está en verdad lleno de una cantidad inmensa de energía y que con la energía que hay dentro de un humilde átomo de hidrógeno, podríamos generar 1.000.000 de millones de veces más materia de la que hay en todo el universo que conocemos hoy en día. Todo lo anterior no pasaría de ser un montón de información curiosa pero inútil si nos faltase la guinda de la torta, que también nos regalaron los padres de la física cuántica. La guinda es ni más ni menos que nuestra intención, que no sabemos científicamente qué es, pero que todos experimentamos continuamente, afecta el comportamiento de las partículas subatómicas y por tanto de todo lo aparentemente sólido y material que parece rodearnos. Así pues, podemos apoyarnos en todos esos conocimientos y poner manos a la obra de aprender a manejar nuestra intención de forma consciente, cosa que solo una infinitésima parte de la humanidad ha hecho hasta ahora. ¿Te parece importante dedicar todos los recursos que tengas a mano para desarrollar ese potencial que llevas dentro, pero que no has usado porque nadie te ha enseñado a hacerlo? ¿Qué cosas nos serían imposibles de lograr como humanidad si aprendemos a usar de forma consciente nuestros poderes de creación de realidad? ¿Qué pasaría si fuésemos capaces de materializar cosas a voluntad, de comunicarnos a distancia mentalmente, de regenerar nuestros cuerpos, de ayudar a otros a sanar los suyos, de desmaterializarnos en un sitio y materializarnos de nuevo en otro a voluntad? ¿Te parecen locuras utópicas? Sin embargo, nuestros mitos ancestrales de todas las culturas y latitudes están llenos de eventos de ese tipo realizados por personas a quienes creímos seres extraordinarios. Solo que a la luz de lo que sabemos hoy, seguramente no fueron ni míticos ni extraordinarios, sino que simplemente aprendieron a usar ese mismo poder creador que tú tienes dentro y que hoy puedes empezar a enfocarte en desarrollar para tu propio bien y el de todo y todos los que te rodeamos. Si te animas, te invito a que sigamos las huellas de los que ya han empezado a aprender sistemáticamente sobre todo esto. Uno de los muchos científicos que se han tomado muy en serio este tema de investigar científicamente si la intención puede afectar la materia ha sido William Tyler. Tyler es profesor emérito de la Universidad de Stanford en Ingeniería de Materiales, además de haber sido asesor de Westinghouse por casi 10 años, haber publicado 150 artículos científicos y ser dueño de varias patentes. Pero lo que más nos interesa hoy sobre Tyler son sus 40 años de trabajo teórico y experimental sobre psicoenergética, así como sus más de 100 artículos y 4 libros publicados sobre el tema. De esos libros queremos destacar el titulado Ciencia y Transformación Humana y el llamado Actos Conscientes de Creación, en el cual se basa buena parte del resto de esta conferencia.
En Actos Conscientes de Creación, Tyler describe una serie de experimentos que realizó junto con otros colegas para demostrar científicamente que la intención humana afecta a la materia. Pero si la intención humana afecta a la materia, entonces la física actual debe modificarse profundamente, pues se basa en la idea de que la materia opera en base a leyes fijas en las que el factor humano no afecta en absoluto. Eso explica que la segunda parte del título del libro sea el surgimiento de una nueva física. Pero sigamos. En la naturaleza encontramos la materia inorgánica y la materia orgánica. Esta última, también llamada la química del carbono, a su vez, agrupa los elementos básicos con los que se forma el tercer tipo de materia, es decir, la materia viva. Para sus experimentos, Tyler escogió como materia inorgánica el agua, que es uno de los materiales más abundantes en la Tierra. Como materia orgánica escogió una enzima hepática, que es una sustancia presente en los seres vivos, pero que no es considerada como materia viva, sino simplemente como un compuesto químico. Por último, se escogió a las larvas de la mosca drosófila o mosca de la fruta como la materia viva a ser usada en los experimentos. Con estos tres tipos de materia se decidió hacer 4 tipos de experimentos distintos para ver si la intención podía afectarlas de forma consistente y repetitiva, tal como debe ocurrir en cualquier experimento científico. Con el agua se decidió hacer 2 tipos de experimentos que debían dar 2 resultados distintos. Uno consistía en enfocar la intención para hacer que el pH del agua aumentase en 1 grado y el otro en enfocarla para lograr que el pH bajase también en una medida significativa que no pudiese atribuirse a errores de medición. Dado que un medidor de pH puede medir con precisión hasta 1/100 de grado, tener resultados en el orden de 1 grado equivale a valores 100 veces mayores que el máximo error del instrumento. De esa forma, los resultados esperados no podrían atribuirse a errores de medición. Con la enzima hepática se decidió enfocar la intención para hacer que aumentase su nivel de reactividad, sin ningún otro tipo de intervención humana. Por último, para el caso de la materia viva se decidió enfocar la intención para lograr que se redujese el tiempo que tardarían las larvas en convertirse en moscas adultas, sin que eso afectase la salud de dichas moscas. Esta última parte de la intención se agregó para asegurar que no se dañase al organismo vivo final, que también tiene intención de vivir en bienestar. Como ya hemos mencionado entre líneas, la intervención humana en los 4 tipos de experimentos debía limitarse exclusivamente a enfocar la intención para lograr que se diesen los resultados esperados y a realizar las mediciones para determinar los resultados obtenidos. En cada uno de los experimentos propuestos, la intención debía aplicarse durante varios días o incluso semanas hasta obtener los resultados. Adicionalmente, los experimentos debían repetirse muchas veces a lo largo de semanas o incluso meses para asegurar que los resultados fuesen repetitivos y consistentes. Pero esto generaba una complicación por el hecho de que un ser humano, debido a sus propias necesidades y funcionamientos biológicos, como comer, dormir, moverse, etc., no puede permanecer en un estado de concentración de intención por largos periodos de tiempo. Para resolver esto se decidió que la intención, digamos que se almacenaría dentro de unos sencillos dispositivos electrónicos con unos circuitos equivalentes a los que tiene un control remoto de televisión, pero sin teclas ni batería interna. Aparte de los sencillos circuitos que llevaban dentro, los dispositivos solo tendrían un conector para enchufarlos a una batería externa, así como un switch de on-off para poderlos encender y apagar, y un LED que permitiría saber cuándo el dispositivo estaba encendido y por tanto, digamos que emitiendo la intención almacenada dentro de él. Dado que había 4 tipos de experimentos o de resultados a conseguir, había que grabar o almacenar 4 intenciones diferentes, cada una de ellas en un dispositivo distinto. Las 4 intenciones, como dijimos antes, eran subir el pH del agua, bajar el pH del agua, reducir el tiempo de desarrollo de las moscas de la fruta y aumentar el nivel de reactividad de la enzima hepática. El procedimiento para almacenar la intención en los dispositivos era sumamente sencillo y consistía en lo siguiente. Se colocaba el dispositivo donde se deseaba almacenar la intención en medio de 4 personas
entrenadas en la práctica de la meditación durante varios años. Esta práctica permite desarrollar la capacidad de enfocar la atención de forma persistente en una determinada intención o pensamiento durante periodos del orden de decenas de minutos sin distracciones. Así pues, el siguiente paso del proceso de almacenaje de la intención era que los meditadores entraban en un estado de meditación profunda para enfocar sus mentes. Este paso tomaba unos 5 minutos. Una vez en este estado de meditación profunda, los 4 meditadores se enfocaban en limpiar cualquier tipo de intenciones anteriores que pudiese haber en el ambiente o en el propio dispositivo. Después de eso, uno de los meditadores leía la intención específica que debía almacenarse en el dispositivo en cuestión. A continuación, los meditadores se enfocaban en que el dispositivo se cargase con esa intención específica que se había enunciado. Este proceso de enfoque de la intención de los 4 meditadores se mantenía durante 15 minutos. Luego, los meditadores se enfocaban en que la intención quedase, digamos que sellada dentro de los dispositivos para que solo se irradiase cuando el dispositivo estuviese encendido. Este paso de fijación de la intención tomaba también unos pocos minutos. Una vez hecho todo esto, los meditadores salían de su estado meditativo y digamos que sentían el dispositivo para ver si la intención se había almacenado bien. Si acaso alguno sentía que no era así, repetían el proceso ya descrito. Tyler asegura que en ningún caso tuvieron que repetir el procedimiento más de 2 veces. Por último, tomaban el dispositivo con la intención almacenada, lo envolvían en papel de aluminio para evitar que fuese afectado por cualquier tipo de radiación electromagnética y lo enviaban al laboratorio donde debían de hacerse los experimentos, ubicado en otra ciudad a varios cientos de kilómetros de distancia. Cabe destacar que cada experimento se debía realizar de forma duplicada. Me explico. Por ejemplo, en el experimento de elevar el pH, se realizaba uno de ellos con el dispositivo que tenía almacenada esa intención, y se esperaba que el pH del agua subiese. Pero en paralelo con este, también se realizaba otro experimento semejante en el que se usaba un dispositivo que no tenía almacenada ninguna intención, y en este caso se esperaba que el pH no cambiase. Estos experimentos con dispositivos sin intención se realizaron en todos los 4 tipos de experimentos mencionados antes para comprobar que era la intención y no el uso de los dispositivos lo que generaba los resultados especiales. Este tipo de experimentos en los que no se espera obtener resultados se usa comúnmente en toda la investigación científica y se les suele denominar experimentos de control. Así pues, para los 4 tipos de experimentos antes mencionados se usaron 8 dispositivos distintos. 4 de ellos cargados con la intención específica del experimento correspondiente y otros 4 que no tenían intención alguna y se usarían para los experimentos de control. El procedimiento usado para realizar todos los experimentos también era muy sencillo y consistía en lo siguiente. Lo primero era aislar en un empaque de aluminio el dispositivo sin intención o de control. Lo segundo era almacenar en otro dispositivo la intención deseada para el experimento en cuestión, usando el procedimiento que describimos antes. Luego, se tomaban los 2 dispositivos aislados en sus respectivos empaques de aluminio y se los enviaba al laboratorio donde otro grupo de personas distintos a los meditadores ejecutarían los experimentos. Los dispositivos con y sin intención no tenían nada que los identificase. Solo se especificaba en cuál experimento debían usarse, para así evitar influenciar al grupo que montaría los experimentos y haría la medición de los resultados. Una vez en el laboratorio lejano se montaban los experimentos, lo cual consistía básicamente en exponer los diversos tipos de materia a los dispositivos con y sin intención de cada experimento. Después se iban tomando las mediciones de los resultados para poder sacar conclusiones posteriormente. Una vez transcurrido el periodo de mediciones de cada experimento, se comparaban los resultados obtenidos para determinar las diferencias entre los dispositivos con intención y los de control. Luego de haber realizado una tanda de los 4 experimentos, se programaba cuándo hacer una nueva repetición usando los mismos dispositivos utilizados desde el inicio.
La razón de repetir muchas veces los experimentos era, como ya dijimos, determinar si los resultados eran consistentes con las intenciones a lo largo del tiempo. Por último, después de haber repetido los experimentos muchas veces a lo largo del tiempo, se sacaban conclusiones en base a los resultados medidos para determinar si en efecto las diversas intenciones habían afectado de la forma esperada los distintos tipos de materia. Ahora que ya tenemos claro el procedimiento general que se usó para hacer los experimentos, veamos los detalles de cómo se hicieron cada uno de ellos y los resultados obtenidos. Empecemos con los del pH del agua. Lo primero que se hacía era disponer de una jaula de Faraday, como la que se señala en esta foto. Como se ve, es una especie de cilindro con tapa hecho con malla de cobre muy finita, la cual sirve para evitar que cualquier cosa que se coloque dentro de la jaula pueda ser afectado por cualquier tipo de radiación electromagnética del exterior. La jaula de Faraday, que ahora representamos esquemáticamente, estaba a su vez conectada a una toma de tierra eléctrica para asegurar el aislamiento electromagnético total. Luego se colocaba dentro un frasco con agua destilada y el dispositivo con o sin intención que se debía usar en el experimento. Después se conectaba el dispositivo a la batería externa que lo alimentaría cuando fuese encendido durante los experimentos. A continuación se colocaban dentro del frasco con agua los electrodos que se usarían para medir las variaciones de pH a lo largo del experimento. Por último, se conectaban los electrodos a un medidor de pH que a su vez estaba conectado a un PC para poder hacer registros continuos de la medición durante el tiempo que fuese necesario y así obtener resultados concluyentes. Ahora que ya tenemos la sencilla disposición de equipos usada en los experimentos del agua, veamos los resultados que se obtuvieron. Como ya dijimos antes, los experimentos se repitieron muchas veces para asegurar que los resultados se repetían a lo largo del tiempo. Así que aquí solo veremos algunos ejemplos típicos de esos muchos resultados medidos. Lo primero que se observa en el experimento de aumentar un grado de pH del agua, luego de haber encendido el medidor de pH y el dispositivo con intención, era que el pH bajaba abruptamente, lo cual es el comportamiento normal que ocurre mientras el electrodo entra en equilibrio eléctrico con el agua. Nótese que según la escala de tiempo del experimento, la cual aparece en la parte de abajo del gráfico y abarca unas 128 horas en total, es decir, unos 5 días y medio, esta bajada inicial de pH ocurría en un tiempo comparativamente corto, no mayor de 2 horas. Luego de alcanzado el equilibrio natural, en este caso cercano a los 5.6 grados, el pH del agua empezaba a irse incrementando de forma gradual hacia la línea horizontal que aparece en la parte alta del gráfico. Pero resulta que ese nivel es 6,6 grados, que era justo lo deseado, es decir, un grado más del nivel inicial de equilibrio del agua. Es importante notar que el pH no sube de forma errática ni abrupta hacia el nivel deseado, sino que lo hace de forma asintótica, como si una fuerza lo fuese guiando para ajustarse gradualmente y con precisión al valor deseado. Los resultados de estos experimentos, cuyo objetivo era aumentar el pH del agua, demuestran por sí solos y sin lugar a dudas que la intención humana afecta de forma muy significativa la materia inorgánica. Pero, ¿qué ocurrió en los experimentos donde la intención era hacer que bajase el pH? En este gráfico vemos los resultados de dos experimentos semejantes en los que el pH, de forma análoga pero inversa al caso anterior, aumenta inicialmente para alcanzar un nivel de equilibrio y luego empezar a ir bajando de forma gradual y asintótica hacia un nivel inferior al de equilibrio inicial. En este experimento solo se tomaron medidas durante 72 horas, pero es evidente por la tendencia de la curva que de haberse seguido midiendo las mismas 128 horas del experimento anterior, se habría llegado a un nivel en el orden de 1 grado menos del de equilibrio inicial, con lo cual nuevamente se concluye que la intención humana afecta a la materia inorgánica. Pero hagamos un paréntesis para resumir lo que hemos visto hasta ahora, porque es muy importante. Un grupo de 4 personas, como tú y como yo, cuya única capacidad especial era haberse entrenado varios años en meditación trascendental, es decir, en saber enfocar su mente en una intención o pensamiento durante periodos no mayores a 1 hora,
concentraron su enfoque en una intención común y lograron que esa intención quedase, digamos que, grabada en un dispositivo electrónico sencillo. El proceso de grabar o almacenar la intención en el dispositivo tomó escasamente unos 30 minutos en total. Luego, otro grupo de personas toma esos dispositivos y los usa decenas de veces para repetir los experimentos durante varios meses. Así, logran comprobar que la intención por sí sola puede cambiar una propiedad fundamental del agua, como el pH, sin ningún otro tipo de intervención humana. Es decir, que la intención afecta a la materia inorgánica. Estos resultados violan completamente todas las leyes que conocemos sobre la física y la química. Así que lo que en otro tiempo se consideraba brujería o capacidades esotéricas, hoy sabemos que es la manifestación de una ley del universo que apenas empezamos a comprender de forma científica. Se cumple el 100% de las veces y es tan confiable como cualquiera de las leyes del universo que ya conocemos desde hace cientos de años. Esa ley básicamente dice que la intención del ser humano, cuando se aplica de forma enfocada y en especial si es compartida por varias personas con iguales capacidades, puede alterar las propiedades de la materia, independientemente del tiempo y del espacio. ¿Te das cuenta del inmenso poder que tenemos a mano si simplemente aprendemos a usar nuestra mente y nuestra intención de forma adecuada? ¿Te das cuenta que un grupo de pocas decenas de personas podrían disminuir sustancialmente las enfermedades y el hambre simplemente trabajando con su intención en forma sistemática? ¿Qué cosas podríamos lograr como sociedad si aprendemos a usar este poder? ¿Qué necesitas o necesitamos para dedicarnos a aprender a usar este enorme poder que tenemos dentro? En la próxima conferencia seguiremos viendo los detalles de los experimentos de Tyler, así como las implicaciones que sus descubrimientos tienen para nosotros como creadores conscientes de realidad.